El juego de las escaleras. Nada como un buen juego antes de ir al inframundo. Para comenzar, debes recitar unas palabras. Hoy me presento ante ti, Lucifer, ábreme las puertas de tu reino. Debes hacerlo unas 6 veces, con el fin de bendecirte. Tras esto, tómate un respiro y colócate una venda en los ojos, comienza subiendo y contando cada escalón hasta llegar al último. Una vez llegues al último, memoriza el número y repite la frase mencionada anteriormente, luego desciende contando otra vez, hasta llegar al último de abajo. Si cuentas los mismos escalones fallaste y tienes que intentarlo de nuevo repitiendo la frase. Sin embargo, si has contado un escalón más, prepárate, porque el juego comenzó, puedes hacer lapsos de tiempo en subir o bajar para tomar un respiro. Dependiendo de los pecados que hayas cometido o el tipo de persona que eres, te será más fácil o más difícil entrar al inframundo. Escucharás ruidos que provienen de tu casa o cosas que se caen, pero no te asustes, recuerda que debes controlarte en todo momento y no sentir miedo. Comenzarás a descender hasta pasillos muy profundos, vas a sentir tu cuerpo con más calor y percibirás olores extraños, pero tendrás que seguir bajando. Hasta que escuches una voz que te preguntará: ¿qué quieres? Debes decir, sin temor, el deseo que hayas pensado. Una vez hecho esto, sin miedo, debes volver a subir las escaleras hasta que no puedas subir más y solo ahí podrás quitarte la venda y respirar profundo, ya que has terminado el juego. Recuerda, si no lo haces bien, te caes o no continúas el juego, puedes quedarte para siempre en el inframundo. Para este juego es obligatorio tener los ojos vendados, que sea de noche y no llevar ningún objeto contigo. El incidente ovni de Zanfretta. El incidente ovni de Zanfretta fue un supuesto encuentro extraterrestre del vigilante nocturno italiano Pier Fortunato Zanfretta. Más tarde afirmó haber sido secuestrado por los seres 11 veces entre 1978 y 1981. Encuentro inicial. Según Zanfretta, el 6 de diciembre de 1978, aproximadamente a las 11:30, estaba examinando la villa Casa Nastre y al entrar al patio trasero vio un objeto rojo, ovalado, de más de 10 metros de diámetro. En este punto, llamó a su supervisor, quien lo recordó gritando. Al darse la vuelta, Zanfretta informó encontrarse con seres de 3 metros de altura, con piel moteada como si fueran gordos o vistieran un traje arrugado. Las criaturas tenían ojos triangulares amarillos y patas con garras. Cuando el supervisor preguntó si estaba siendo atacado por hombres, se dijo que Zanfretta respondió: no, non sono uomini, non sono uomini. No, no son hombres, momento en el que se perdió la comunicación. Posteriormente, Zanfretta fue encontrado inconsciente y en estado de shock por sus colegas. Más tarde, cuando estaba bajo hipnosis, Zanfretta diría que los seres lo habían secuestrado y lo habían llevado a una habitación luminosa en su nave. También agregó a la descripción de los seres extraterrestres diciendo: son verdes, con ojos triangulares amarillos, con grandes espinas, tienen carne verde y su piel está llena de arrugas como si fueran viejos. Sus bocas parecen de hierro, tienen venas rojas en la cabeza, orejas puntiagudas y brazos con uñas, con cosas redondas. Vienen de la tercera galaxia. Secuelas. El incidente se hizo famoso después de que Zanfretta fuera invitado al programa Portobello para contar su historia. Los carabinieri iniciaron una investigación, quienes pudieron encontrar 52 testigos que también afirmaron haber visto el ovni. Según uno, la nave fue visible a las 7:30 el 6 de diciembre y se mantuvo a una altura de aproximadamente 1500 metros, 4900 pies. Donde Zanfretta afirma que la nave había aterrizado, los investigadores notaron que había una impresión en forma de herradura de aproximadamente 2 metros, 6,6 pies, de diámetro. El caso de Pier Fortunato Zanfretta es una de las de abducciones mejor documentadas de toda Italia. Zanfretta, nacido en 1952 en Nova Mlenis, trabajaba como guardia privado cuando comenzó a experimentar encuentros cercanos con entidades alienígenas entre los años 1978 y 1981. Cuenta que se encontró con unos extraños seres de aspecto reptil de más de 3 metros, que le agredieron y experimentaron con él en más de 3 ocasiones. Lo importante del asunto es ver la implicación de las fuerzas de seguridad italianas en la investigación del suceso e incluso comprobar con sus propios ojos el objeto volador no identificado en las inmediaciones. Antonio Nucci, el comandante de la estación en Torriglia, declaró que no tenía razones para dudar del testimonio dado por Zanfretta. De hecho, Nucci conocía al guardia de seguridad desde hacía años. Cuando se le preguntó sobre el asunto dijo: puedo dar fe que él es un hombre sensato de buen juicio, sin extrañas fantasías en su cabeza.
Cuando fuimos a investigar la escena al día siguiente, él no quería venir con nosotros, estaba aterrado de volver. Solo algo excepcional pudo haberlo perturbado de esa forma. La policía encontró huellas de pies desproporcionadamente grandes. Las pericias de los carabineros probaron que las enormes huellas medían 50 centímetros de largo por 20 de ancho, con un distintivo hueco vacío entre la planta y el talón. Además, también se determinó que el arma de reglamento del guardia de seguridad, una Smith & Wesson 38 especial, había sido disparada en 5 ocasiones. Sin embargo, Zanfretta no recordaba a quién le había disparado tantas veces. La fuerza que tomó este caso en los medios de comunicación hizo que los investigadores más serios de este fenómeno pidieran a Zanfretta realizarse una hipnosis regresiva. Zanfretta aceptó, por lo que el Dr. Mauro Mouretti, psicoterapeuta miembro de la Asociación Médica de Hipnosis, la llevó a cabo. Durante la hipnosis, Zanfretta relató cómo fue abducido por monstruos con piel y cabellos verdes, ojos triangulares amarillos y venas rojas en la frente. Estos lo llevaron a un cuarto luminoso y caluroso donde lo interrogaron y examinaron. Durante la misma sesión, indicó que las criaturas provenían de la tercera galaxia y que querían hablar con nosotros porque regresarían pronto en mayores números. Los seres no hablaban italiano, sino que, según el guardia, se valían de un dispositivo luminoso para traducir lo que le decían. Zanfretta, quien recuerda solo unas pocas cosas de estas extraordinarias experiencias. El día que la humanidad conoció a Dios. Yo estuve ahí. Lo vi con mis propios ojos. Vino del cielo acompañado por un ejército de soldados. Benefactores de tiempos inmemorables. Ángeles hermosos. Portadores celestiales del Evangelio. Vi cuando las nubes se abrieron y una columna de luz dorada bajó desde el cielo. Brillaba con tanta intensidad y elegancia que no tenía dudas, era obra de Dios. Él apareció poco después que la luz penetrara las nubes, ataviado con una túnica inmaculadamente blanca. Descendiendo del cielo con una cadencia que solo puede atribuirse al Señor. Parecía que esperaba esta recepción abierta del mundo entero. Quería sentir su presencia. Recuerdo a las personas hincándose en el medio de la calle. Para los creyentes, la principal profecía contenida en el libro del Apocalipsis se estaba cumpliendo. Dios estaba de vuelta. A primera vista parecía mucho más humano de lo que suponía. Les juro que, en ese momento, parecía un simple mortal al que cualquiera podía dañar. Seguidamente te parecerá irónico y absurdo que un ser omnipresente y todopoderoso luzca como cualquier otro humano que puede resultar herido. Al principio, no lo entendía. Mi cerebro no comprendía por qué un ser tan grandioso se molestaba en visitarnos. Imaginé que, después de todo, la humanidad resultaba lo suficientemente importante como para dedicarle tiempo. Recuerdo pensar sobre la forma tan grandiosa en la que cambiaría el mundo, y cómo la ciencia ya no podría negar la existencia de Dios. Cada ser humano sobre la Tierra estaba consciente de la importancia de este evento. Hoy conocimos a Dios. Ni siquiera terminaba de despejar todas las emociones cuando vi a los seres oscuros brotando entre la luz dorada. Era una auténtica lluvia de seres horripilantes sin intenciones de detenerse. No pude hacer otra cosa que callar y observar mientras se daban un festín con los ángeles. En ese instante asimilé que experimentaba mis últimos momentos de vida. Los últimos susurros de mi boca. Por increíble que parezca, la muerte inminente dejó de preocuparme. Tampoco importaban los demonios y todos sus secuaces arrasándolo todo a su paso. Lo que realmente me preocupaba hasta lo más profundo del alma era su rostro. Cuando lo vi, supe que no quedaba esperanza. Atestigué la impotencia del mismísimo Dios. En esa mirada resultaba evidente que no nos visitaba, simplemente huía. La hipnótica carretera. Cuando recorres durante tanto tiempo la carretera, terminas acostumbrándote a ella. Además de las luces difuminadas de los faros, todo se reduce a un montón de líneas blancas y amarillas sobre un interminable camino negro. Es raro que alguien se detenga, y considero que es a lo que más cuesta acostumbrarse. No los estoy culpando. Cada una de esas personas tiene un destino y una vida. ¿Yo? A duras penas podía recordar dónde estaba. Caminé durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Lo único que hacía era recorrer esa carretera y levantar el pulgar cada vez que se aproximaba un auto. Contra toda probabilidad, guardaba la esperanza de que un conductor se apiadara de mí y se orillara. Ya puedes imaginar el impacto que me produjo cuando finalmente sucedió. Mientras caminaba por la autopista, un sedán abollado pasó junto a mí.
Aquel tramo estaba particularmente desolado, no había luces y nos rodeaba un inmenso bosque de pinos. Lo único que posibilitaba la visión era la luna y las estrellas titilando en el cielo. Vi las luces de freno encenderse metros más adelante y un atisbo de esperanza empezó a crecer dentro de mí. Afortunadamente, encendieron las intermitentes y se orillaron en la carretera. No podía creer mi suerte, y en medio de tanta emoción me apresuré hacia el vehículo. Conforme me acercaba, me di cuenta que la ventana del copiloto ya estaba abajo. «Buenas noches», gritó una voz amable. «¿A dónde vas, favor?» «Vámonos de aquí». Las llantas chirriaron contra el pavimento y los faros volvieron a iluminar aquella carretera desolada mientras el auto aceleraba y se alejaba. Atrás quedó un autoestopista solitario y confundido, asimilando que con cada segundo que pasaba se quedaba cada vez más atrás. Lo vi por el retrovisor, haciéndose cada vez más pequeño. Se redujo al tamaño de una mota de polvo en el espejo y eventualmente desapareció tras una colina por la que empezamos a bajar. Las manos de Blanca aún se aferraban al volante mientras aceleraba mucho más allá de la velocidad permitida. «¿Qué es esa cosa?», preguntó ella con la voz trémula y los ojos llorosos. Puse mi mano sobre la suya y le di un suave apretón. «No tengo idea, cariño, ni siquiera puedo suponerlo», respondí mientras dejaba escapar un largo suspiro. «Pero, quedó atrás. Está muy lejos de nosotros ahora». Continuamos el viaje en silencio, cada uno intentando procesar lo que acababa de pasar. Fijé mis ojos en el espejo retrovisor lateral, apreciando mi reflejo bajo la luz de las estrellas y los pinos que pasaban. Tomará algún tiempo, pero terminaré acostumbrándome a mi nueva cara. Tal y como Mao olvidará que alguna vez tuvo una. Una buena persona. Soy una persona encantadora. Cada día me despierto, ayudo a mi hija a prepararse para la escuela y cocino el desayuno para ambos. Después, caminamos tomados de la mano hasta el colegio. En la escuela le doy un beso de despedida, unas palmaditas en la espalda y le digo que la amo. Me quedo en la puerta, observando a mi hija hasta que desaparece en ese pasillo. Soy una buena persona. Una vez que dejo a mi hija en la escuela, empiezo mi camino al trabajo. Sonrío a las personas que me encuentro, las saludo y les entrego pequeños estímulos. Lamentablemente, en ese recorrido al trabajo también encuentro a muchas personas sin hogar. Y, como lo dicta la amabilidad en mi corazón, les entrego cualquier cambio suelto que encuentro en mis bolsillos con la esperanza de hacer un poco más llevadero su sufrimiento. Soy una persona útil. Durante el trabajo, nunca faltan esas personas que no parecen entender cosas muy simples. Y está bien. Sin importar el problema que tengan, ya sea con la impresora o algún contratiempo en Excel, allí estaré para echarles una mano. Abandonaré mis labores y los ayudaré a resolver sus problemas. Soy una persona abnegada. Después del trabajo, no hago lo que el resto. No me subo a un lujoso auto deportivo y conduzco de regreso a casa para echarme en el sofá y ver televisión. No hago esa clase de cosas. De hecho, me dirijo al asilo más cercano para ayudar como voluntario a cuidar a los ancianos. Ayudo con la limpieza, en la cocina o simplemente escuchando a los pobres viejos abandonados. Disfruto mucho mi trabajo como voluntario allí, y el personal realmente me aprecia. Como puedes ver, soy una buena persona. Tras el voluntariado, inmediatamente regreso a casa. Después de todo, probablemente mi hija ya se encuentra allí. Lo primero que hago al llegar a casa es dar un abrazo a mi bella hija. Escucho con atención cómo estuvo su día y platico con ella. Después, voy a la cocina a preparar la cena. En primer lugar, preparo la comida favorita de mi hija, hamburguesa y papas fritas. Después un platillo simple de carne, vegetales y arroz. Finalmente, preparo un tazón de gachas por si alguien se queda con hambre. Nos sentamos juntos en el comedor para disfrutar de los alimentos, y mientras lo hacemos seguimos compartiendo más sobre nuestro día. Después de terminar, me toca lavar los platos. Limpio una y otra vez asegurándome de que todo esté reluciente. Supondrás que después de tanto trabajo es hora de descansar. Para nada. Hay una última cosa que debo hacer. Tomo ese tazón de gachas y voy al patio trasero. Me dirijo rápidamente al cobertizo de atrás, y allí abro la puerta del perro. Con mucho cuidado dejo el tazón en el cobertizo. Hola, aquí tienes la comida. Termina rápido y saca el tazón.
No es mucho, pero, como sea, murmuré suavemente mientras tocaba la puerta. Inmediatamente, un llanto se escucha del otro lado de la puerta. Bloqueo el ruido, sonrío para mí y entonces regreso a casa. Y esa es mi última tarea del día. Decidí pasar un rato con mi hija en su habitación. Cuando entré, vi la forma en que su rostro se iluminó al verme. Papá, papá. El bully de la escuela no se ha presentado en una semana. Empiezo a pensar que jamás regresará. Estoy tan feliz, gritaba de alegría. Yo también sonrío ante tanta alegría y respondo, es una excelente noticia. Recuerda que no debes entrar el cobertizo, ¿estamos? Hay muchas cosas peligrosas en ese lugar. Mi hija asiente y sigue acurrucándose entre mis brazos. Pienso, no te preocupas pequeña, me haré cargo de él por ti. Jamás te volverá a lastimar. Yo te protegeré, mi bella niña. ¿Lo ven? Soy un padre amoroso, responsable, servicial y desinteresado. Soy una buena persona. Y no le permito a nadie que lastime a mi hija. Terrible despertar. Lo primero que siente al despertar es un intenso dolor. No se trata de una molestia localizada, le duele todo el cuerpo. Un dolor agudo y penetrante recorre cada fibra de su ser. Intenta gritar con las pocas fuerzas que le quedan, pero en lugar de cuerdas vocales siente un extraño vacío. ¿Por qué no puedo abrir los ojos?, piensa. Todas esas voces y el incesante crujido metálico lo abruman. Se siente completamente húmedo, como si acabara de salir de una fiebre. ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? ¿Qué está pasando? Con mucho esfuerzo y apenas por unos instantes consigue abrir un ojo. Ahora lo ve, hay alguien más con él conduciendo un auto por la carretera que conecta a la ciudad donde nació. Recuerda a un personaje sombrío que vestía una extraña túnica. No recuerda su rostro, solo un montón de dedos negros. No son garras. Garras enormes, puntiagudas y ligeramente curvadas hacia abajo. Aquellas garras reflejaban la luz de la luna con tanta intensidad que parecían recién pulidas. Sin embargo, lo peor es el sonido que hacía al respirar. Si es que a eso se le puede llamar respiración. Conforme entraba y salía el aire de este ser, parecía que miles de escarabajos hervían en su garganta. Y después de eso la oscuridad. No recordaba nada más. Se esforzó nuevamente y logró abrir su ojo izquierdo. Ni siquiera era el ojo bueno. Aunque la penumbra lo hacía difícil, pudo echar un vistazo a su alrededor. Se encontró rodeado de rostros. Una mujer de aproximadamente 40 años con el cabello castaño atado en una cola de caballo lo miraba, parecía en estado de shock. ¿Qué le pasó a este hombre?, preguntó un sujeto que estaba en el extremo opuesto a la mujer. Logró distinguir unos mechones negros entre aquella cabellera negra. Portaba gafas de sol, parecidas a las de un aviador. Una mascada azul le cubría el cuello. Observó a otros dos hombres un poco más adelante, aunque estos iban en otra dirección. Volvió a escuchar el metal crujiendo. En ese instante se percató de que estaba sobre una cama de hospital. Volvió la atención al hombre de los lentes de aviador. Todo estará bien, le dijo. Sin embargo, sus ojos sugerían lo contrario. Empezó a preguntarse qué pudo haberle sucedido. ¿Por qué no puedo abrir el otro ojo?, pensaba mientras se esforzaba tanto que sintió las venas de su cuello saltando. Un dolor punzante se ensañó con su ojo derecho. En ese momento decidió que lo mejor era olvidar el ojo para no empeorar lo que ya sentía. Empezó a sentirse débil. El médico internista disfrutaba la primera taza de café de la noche cuando la enfermera irrumpió en la oficina. Rápidamente le pidió que acudiera a asistir la emergencia. Ante el pánico que expresaban los ojos de su compañera, no hizo preguntas y se limitó a seguirla. Tras 7 años atendiendo urgencias en ese hospital, el médico sabía que en esos casos las preguntas salían sobrando. Puso la taza de café sobre una revista y salió corriendo. Al alcanzar la sala de urgencias, los paramédicos iban llegando con la camilla. Proporcionaron un resumen rápido del paciente y los procedimientos que siguieron para mantenerlo vivo. Nunca dijeron lo que le había pasado. A juzgar por su aspecto, parecía que lo había engullido una picadora de carne, y milagrosamente, salió con vida. Otros 2 médicos de guardia trasladaron la camilla hasta la primera cama en la sala de urgencias. Mientras tanto, la enfermera revisaba el procedimiento de los paramédicos.
El médico empezó a analizar la situación general del paciente. Lo primero que notó fue el ojo derecho, completamente salido. Lo único que lo mantenía unido a la cabeza era un delgado trozo de nervio óptico. En el sitio donde alguna vez existió un ojo, ahora solo había carne viva. El paciente estaba bañado en sangre. Su garganta lucía completamente rasgada, aunque la tráquea estaba intacta cubierta por una delgada capa de piel. Estaba con vida, pero el médico difícilmente lo llamaría afortunado. En el resto de su cuerpo se observaban profundos cortes con trozos de carne y músculo expuesto. Mientras examinaba al paciente, el internista encontró un líquido que le escurría por la nariz. Al revisar el canal auditivo, encontró la misma sustancia extraña escurriendo por los oídos. Rápidamente supo que tenía daño cerebral. Y estimó que resultaba muy poco probable que pasara la noche. Él logró abrir el ojo izquierdo. Sigue consciente. Ojalá consigamos estabilizarlo, al menos hasta que localicemos a los familiares, pensó el médico. Sabía que no conseguiría sacarlo con vida del hospital, pero le reconfortaba la idea de que pudiera despedirse de sus seres queridos. Para el personal médico resulta mucho más complicado informar la muerte de un paciente cuando no se produce ese último contacto. La posibilidad de declarar amor, reconfortar a la persona en sus últimos instantes de vida o pedir perdón es algo invaluable. Las venas cortadas en su cuello salpicaron sangre y mancharon la bata del médico. Del lado de los pies de aquella cama de hospital, observó una enorme puerta de madera abriéndose rápidamente mientras generaba un estruendo. Y justo encima de su cabeza divisó una luz, tan brillante que le obligó a cerrar el único ojo útil. Cardíaco empezó a hacerse más lento. El único párpado que podía sentir estaba pesado. En ese momento escuchó al hombre con las gafas de aviador. «Desfibrilador». «Lo estamos perdiendo», gritó a uno de los asistentes. En aquel momento pensaba para sí mismo, no o jamás podré advertir a mi familia sobre ese extraño ser que encontré camino a casa. ¿Qué me hizo? ¿Y qué les haría a ellos? Los pitidos se transformaron en un molesto sonido continuo. Frente a él apareció un rostro cruel, frío y tenebroso con profundas líneas verticales que parecían rendijas y unos enormes ojos negros. No tenía boca. Finalmente recordó el rostro de aquello que lo dejó en esa condición. Y su ojo finalmente se cerró.